Nos trasladamos ahora al INTA Valle Inferior. Allí se está realizando un ensayo con cultivos alternativos como fuente de proteína para la producción animal. Recorrimos ese ensayo. Empezamos trabajando ya hace varios años con gente de la universidad en lo que es la producción de cultivos alternativos, pero con una mirada hacia lo que era el uso humano, ¿sí? Y dentro de estos cultivos alternativos hacemos referencia a lo que es el amaranto, quinoa, trigo sarraceno y, bueno, más que nada pensando en una fuente de proteína para uso humano. Estos cultivos se caracterizan porque son libres de gluten y además tienen muchas características nutricionales que los hacen interesantes. Y además se les ocurrió ahora aplicarlos también a la producción animal. Sí, en realidad en estas líneas de cultivos alternativos empezamos a pensar qué podía pasar si usamos algunos cultivos como fuente de proteína, algunos cultivos que no se desarrollan en volúmenes o superficies más grandes dentro de la zona. Arrancamos trabajando con distintas variedades de porotos, hicimos un ensayo para ver si se adaptaban o no a la zona. Trabajamos con poroto manteca, poroto negro, colorado, poroto mungo, en este momento no me acuerdo si hubo alguno más, y bueno, de ese pool de variedades que trajimos, nos fijamos cuáles se adaptaban y cuáles no a la zona. Lo que vimos era que algunos sí y otros no lograban completar el ciclo, tal vez por una cuestión de la fecha de siembra. Nosotros los trajimos y probamos qué pasaba. Y bueno, lo que vimos es que muchos de ellos se desarrollaban adecuadamente, a pesar de que son condiciones medioambientales diferentes y que se trata de suelos que también son distintos a los del norte. Lo que vimos era que desarrollaba adecuadamente y que tuvimos valores de rendimientos que nos parecían interesantes, ¿sí? Porque eran acorde a los que se obtienen en el norte y en algunos casos vimos que algunos tenían un poco más de rendimiento que lo que está publicado para el norte de nuestro país. Eso nos llamó la atención. Y para el productor de acá, ¿qué sería lo atractivo para elegir este cultivo alternativo? Desde la mirada que nosotros les estamos dando es el contenido de proteína que tienen, ¿sí? Son valores de proteína por encima del 20% y generalmente lo que suele pasar en la zona es que se utiliza en dietas para alimentación animal. Generalmente en las dietas hay un déficit de proteína, que esa proteína suele suele compensarse con otros cultivos, por ahí a través de heno de alfalfa, que bueno, hay distintas calidades de henos, entonces a través de la proteína que le provee el heno o de otros cultivos, ¿sí? Que muchas veces cuando no se logra cubrir esos requerimientos a nivel local, lo que hace el productor es traerlo de afuera y eso encarece el costo de una dieta porque tiene agregado un plus del flete, digamos. Entonces, bueno, la opción o la mirada interesante de estos cultivos es que podemos producir una proteína en forma local y una proteína que es interesante, ¿sí? Porque hablamos de valores de 20% de proteína. Con, decías, muy buenos rendimientos. Y en cuanto al uso del agua. No, en cuanto al uso del agua, bastante bien. No tenemos, los riegos que hemos hecho han sido 5 o 6 riegos durante el ciclo de cultivo y la verdad que los rendimientos a nivel experimental fueron buenos, ¿sí? Estamos hablando de valores en algunas variedades tuvimos 1500, 1800 y a veces más, pero bueno, por ahí tratamos de preservar los números porque es a nivel experimental.